السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنه سبحانه القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, hermanos, siempre. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, el único, sin socios ni copartícipes. Damos testimonio de que no existe nada ni nadie digno de ser adorado excepto Allah, alabado sea. Y damos testimonio de que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es su siervo y su mensajero. Aquel a quien Allah guíe, nadie lo podrá guiar. Y aquel a quien Allah desvíe, aquel a quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar. Y aquel a quien Allah desvíe, nadie lo podrá guiar. Damos testimonio de que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cumplió con el encargo que su Señor le encomendó. Entregó el mensaje tal como su Señor se lo ordenó. Y así fue hasta el día en el que Allah, alabado sea, envió para él al ángel de la muerte. El profeta sallallahu alayhi wa sallam cumplió con la misión de entregar su mensaje hasta el día de su muerte. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala siempre, hermanos, en cada una, al principio y al final, y en cada una de las circunstancias que nosotros vivimos. El día de hoy vamos a hablar de Khatarud Dunub wal Ma'asi, el gran peligro del pecado y la desobediencia. El gran peligro del pecado y de la desobediencia. Y es que nosotros debemos entender que el pecado
y la desobediencia conducen a algo más. No es solamente el hecho de desobedecer a Allah, no es solamente el hecho de cometer pecados, sino que esta desobediencia y estos pecados devienen en algo más. Tienen resultados que no son buenos para el siervo de Allah. Entre estos asuntos es que los pecados y la desobediencia conducen a algo que en árabe se llama hirmanul ilm. Los pecados y la desobediencia conducen a que Allah pueda privar a su siervo del conocimiento y que este siervo permanezca toda su vida en la ignorancia. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: y وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ, y no les ha llegado una tristeza, una calamidad, una gran prueba, una tribulación, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, sino por lo que sus propias manos han hecho. Es decir, sino a causa de los pecados que ustedes han cometido. Sin embargo, dice Allah al final del ayah: وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Sin embargo, Allah perdona mucho. Entonces, aun cuando el siervo de Allah está inmerso en los pecados y la desobediencia, y puede resultar en que Allah le prive a su siervo de obtener el conocimiento, aún así Allah es misericordioso, y al final del ayah dice: وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Toda calamidad, toda penuria, toda tristeza, toda gran prueba que ustedes enfrenten no es sino a causa de los pecados y la desobediencia. No es sino a causa de los pecados y la desobediencia. Sin embargo, Él perdona mucho. En otra parte, o entre los asuntos que resultan de los pecados y la desobediencia, es también el hirmanur rizq, el que Allah prive a su siervo de su sustento. Puede resultar también los pecados y la desobediencia en que Allah termine privándote de tu sustento. Aun cuando Allah subhanahu wa ta'ala ha asegurado a su siervo su sustento, dense cuenta de cuán peligroso puede ser el permanecer todo el tiempo cometiendo pecados y desobediencia, que Allah subhanahu wa ta'ala puede quitarle su sustento a aquella persona a la cual Él previamente se lo ha garantizado. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionó en un hadith que cuando un ser está en el vientre de su madre, Allah subhanahu wa ta'ala decreta ciertos asuntos, y entre ellos está su sustento. Entonces, cuán peligroso son la desobediencia y los pecados que pueden resultar en que Allah le prive a su siervo de su sustento. Dicen también los ulama que entre las consecuencias de los pecados y la desobediencia está ta'asirul umur al-asi, el hecho de que el pecador encuentre todos sus asuntos difíciles, o en otras palabras, el pecador está tan inmerso en el pecado que encuentra la dificultad en todos sus asuntos. Nada le es sencillo. Allah alabado sea dice en un ayah del Sagrado Corán: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Aquel a quien tenga presente a Allah, aquel que tenga temor de Allah, Allah siempre le dará una salida y le sustentará de donde menos se lo imagine. Por ende, quien esté inmerso en la desobediencia y el pecado tendrá todo lo contrario. Si quien tiene temor de Allah y es obediente y vive como Allah le complace, Allah siempre le va a dar una salida a sus preocupaciones. Pues aquella persona que esté inmerso en el pecado y la desobediencia, Allah no le dará esa salida. Y Allah dice también: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
y le sustentará de donde menos se lo imagine. Pues aquella persona que está inmersa en la desobediencia y en el pecado, que no espere que Allah le facilite su sustento. ¿Cuántos están quejándose de que su sustento es poco, de que no le alcanza lo que gana, de que no es suficiente con lo que tiene? Pero ve su realidad y no cumplen con su salat. No cumplen con su salat, no cumplen con todo lo que Allah les ha ordenado. Empiezan a normalizar todo lo que es la desobediencia y el pecado. Empiezan a normalizar todo lo que es la desobediencia y el pecado, considerando que eso es algo menor. Y no se dan cuenta que esa desobediencia y el pecado conducen a que todos sus asuntos se le vuelvan difíciles, a que su sustento se le vuelva difícil. Entre las consecuencias del pecado y la desobediencia también está at-tab'u ala qalbi al-'asi, es decir, el hecho de que el pecador empiece a normalizar todas las cosas malas. Empieza a dejar el salat y para él es normal, no pasa nada. Llega el mes de Ramadán y no ayuna y para él es normal, no pasa nada. Debe usar el hijab y se lo quita y para ella eso es normal, no pasa nada. El Islam total se lleva dentro, es lo que dice. Tanto el pecador como la pecadora empiezan a ver que sus pecados son cosas minúsculas, son pequeñas, no pasa nada. Esta desobediencia no es como la desobediencia de otros. Y empiezan a dejar un poquito el hijab, hasta que llega el momento en que del hijab no hay nada. Y empiezan a dejar el salat empiezan a dejar un salat, 2 salat, hasta que llega el momento en que del salat en esa casa ya no hay nada. Y empiezan a dejar la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam un poquito, hasta que llega el momento en el que en ese hogar de la sunna del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam ya no hay nada. Y empiezan a ver los pecados y la desobediencia como que eso es lo normal. Eso es lo que hace la mayoría, por lo tanto es lo normal. La verdad, dicen los ulama, que la verdad está, lo correcto está en seguir la verdad, en seguir lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha ordenado, aunque seas el único. Aunque sean pocos, la verdad está en seguir lo que Allah, alabado sea, ha ordenado. Hay muchas consecuencias, hermanos, de lo que es el pecado y la desobediencia. Ambas cosas conducen a consecuencias grandes, a enormes consecuencias para la vida del creyente. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando un musulmán comete pecados, aparece una mancha negra en su corazón. Si hace tauba, es decir, si se arrepiente y deja sus pecados, fíjense que aquí son condiciones que van de la mano, no es solamente, y si dice que se arrepiente, no, si se arrepiente y deja sus pecados. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, cuando un musulmán comete pecados, aparece una mancha negra en su corazón. Y si se arrepiente y deja sus pecados y además pide perdón a Allah, entonces salva esta oscuridad. Se salva a sí mismo de esta oscuridad. Pero si aumentan los pecados, la oscuridad también aumenta. Entonces, toda vez que el siervo de Allah esté inmerso en los pecados, considerándolo normal y estando complacido con esa vida, esa mancha negra va aumentando en su corazón. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, esa es la cubierta del corazón que Allah, alabado sea, mencionó en el Sagrado Corán. Allah, alabado sea, mencionó una cubierta, algo que cubre y tapa el corazón, que no permite que la fe entre en él. Esa mancha es lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Esa es la cubierta que Allah, alabado sea, ha mencionado. Entre las consecuencias también está
el que Allah, alabado sea, hace que su siervo sienta temor, que su siervo viva atemorizado. Dice Allah, alabado sea, en otro versículo, en Sura Al-Ankabut: a cada uno de ellos los aniquilé según sus pecados. Como sabemos, los pueblos de Ad, los pueblos de Thamud, el pueblo de Lot, tantos pueblos que cayeron en la incredulidad, se atrevieron a desobedecer a Allah de una manera sin igual, y Allah subhanahu wa ta'ala envió sobre ellos castigos. Y Allah dice: a cada uno de ellos los aniquilé según sus pecados. A unos les envié un viento huracanado, y el viento acabó con ellos. A otros los sorprendió un estrépito, un sonido tremendo, y acabó con ellos. A otros hice que se lo tragara la tierra. Allah, alabado sea, abrió la tierra e hizo que se los tragara. Y a otros hice que se ahogaran, tal como Allah, alabado sea, hizo que el faraón se ahogara cuando iba persiguiendo a Musa alayhi salam. Pero Allah no fue injusto con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos. Por eso Allah, alabado sea, cuando dice: "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim", fueron injustos consigo mismos. Hermanos, es momento de que cada uno de nosotros reflexione en cuáles son sus virtudes y cuáles son sus faltas, y las faltas inmediatamente corregirlas. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah no cambia la situación de una persona o de un pueblo hasta que esta persona o este pueblo empiece a cambiar por sí mismo. No sirve de nada que yo sea consciente de los pecados que cometo, de la desobediencia que cometo, y no cambie. Allah no me va a cambiar así como así. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah no cambia a un pueblo hasta que este pueblo empiece a cambiar por sí mismo. Entre las consecuencias del pecado y la desobediencia, miren, también puede estar el que Allah decrete para ti la derrota, tal como sucedió en la batalla de Uhud. Los musulmanes estaban ganando la batalla de Uhud, pero no es sino cuando algunos de ellos vieron a sus compañeros hacerse del botín, que desobedecieron al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, que les dijo: suceda lo que suceda, ustedes no se muevan de esta colina. Pero vieron a sus hermanos ganar el botín y desobedecieron al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y descendieron de la colina, y finalmente los musulmanes fueron derrotados. Entre las consecuencias del pecado y la desobediencia también está el que las demás naciones vayan contra la nación del Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos advirtió de eso. Nos advirtió y nos dijo: cuidado con el peligro de las demás naciones. Y cuando le preguntaron: mensajero de Allah, ¿cuál es el peligro de las demás naciones?, dijo: el odio y la enemistad. Cuando estos vayan sobre ustedes. ¿Y lo vemos en la realidad nuestra o no lo vemos? Por supuesto que sí. Ahí están nuestros hermanos en Gaza sufriendo lo que están sufriendo. Ahí están nuestros hermanos en Sudán sufriendo lo que están sufriendo. Y nuestros hermanos en el hemisferio este, oeste, en todas partes del mundo sufriendo a causa de ¿quién? De las otras naciones. ¿Por qué? Por el pecado y la desobediencia en la cual están inmersos. Entonces así, hermanos, hay consecuencias que ninguno de nosotros quiere para su vida. Y si queremos evitar esto, es momento ya de que cada uno de nosotros se apresure, empiece a reflexionar y vuelva a Allah subhanahu wa ta'ala. Vuelva a vivir como Allah, alabado sea, le complace. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
وصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Entre las consecuencias del pecado y la desobediencia también está el que Allah subhanahu wa ta'ala permita que su siervo se humille a sí mismo. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Dice Allah, alabado sea en esta ayah: y aquel a quien Allah humille, nadie podrá honrarlo, y Allah hace lo que a él le place. Allah, alabado sea, dice: y aquel a quien él humille, es decir, el siervo que está inmerso en los pecados, que considera que sus pecados son normales, que persiste en hacerlo una y otra vez, y que no reflexiona, no se arrepiente de los mismos, Allah termina decretando para él la humillación. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ, y aquel a quien Allah humille, فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ, no tendrá nadie quien lo pueda honrar. Inna Allah yaf'alu ma yasha, y Allah hace lo que a él le place. Entonces, hermanos, son estos algunos. Podríamos seguir toda la tarde, podríamos seguir varios días mencionando algunos de las consecuencias de los pecados y la desobediencia. La mayor consecuencia, quizá, y ya para no hacer muy largo el khutbah, la mayor consecuencia quizá de los pecados y la desobediencia es que Allah subhanahu wa ta'ala te quite su favor. La mayor consecuencia de persistir en los pecados y la desobediencia es que Allah subhanahu wa ta'ala te quite su ni'ma, te quite su favor. Y no hay mayor favor que Allah te ha concedido después de darte esta vida que el favor del Islam. Que el favor del Islam. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: cuando fornica el fornicador no es un creyente. Cuando roba el ladrón no es un creyente. Y cuando se embriaga, quien bebe embriagantes no es un creyente. Entonces aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam está dejando bien claro que cuando una persona está cometiendo el pecado, en ese instante no tiene la fe. Entonces la mayor consecuencia de los pecados y la desobediencia que puede existir para el siervo de Allah es que Allah le quite su favor. Y el mayor favor que Allah te ha concedido es el Islam. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala nunca privarnos de sus bendiciones. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala hacernos cada día mejores musulmanes. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala facilitarnos a cada uno de nosotros mejorar nuestra situación, salirnos y abandonar nuestros pecados. Porque lo primero que debemos hacer es reflexionar. Lo segundo que debemos hacer es determinar cuáles son esos pecados y abandonarlos inmediatamente. Pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala y volver a Él rápidamente. Pero somos nosotros los que tenemos que empezar. ¿Por qué? Por lo que ya dije anteriormente. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah no cambia a nadie hasta que a ningún pueblo o persona hasta que este pueblo o esta persona cambie por sí mismo. Dice Allah, alabado sea en el sagrado Corán: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ciertamente Allah y los ángeles bendicen al profeta, o creyentes supliquen las bendiciones por él. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا
اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا ربنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر.